Muy bien, en nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Señor secretario, cuenta para hoy, martes 14 de mayo. Presidente, se encuentra en tabla el proyecto de ley en primer trámite constitucional iniciado en moción de la honorable senadora Cira Allende, que modifica diversos cuerpos legales para fortalecer la accesibilidad universal y la información de productos farmacéuticos, y otro que indica correspondiente al boletín 16.742-35. En la cuenta se ha recibido la excusa de doña María Mora Riquelme, directora del Instituto de Salud Pública, por tener que comparecer a una cuenta ante la señora Ministra de Salud. Asimismo, se ha recibido un oficio del señor secretario general acompañando un acuerdo de los comités en que solicita que la Comisión de Adulto Mayor cita sesión conjunta con la Honorable Cámara de Diputados a fin de recibir la cuenta del artículo 22 de la Ley 21.545, que se refiere a la situación de la ley en cuanto al trastorno autista. Por último, doña Alejandra Díaz Ude, experta en áreas de personas mayores del Comité para la Prevención de la Tortura, solicita presentar ante la Comisión el capítulo de personas mayores residentes en el IAM con un informe anual. Asimismo, hago presente que respecto de esta sesión conjunta, el señor presidente ha dispuesto que se realice ella el día 28 de mayo. Vamos a conseguir la sala de sesiones porque es conjunta con la sesión de la Cámara de Diputados y tenemos que invitar a la Comisión de Hacienda, de Educación, de Mujer y Salud. Esa es la cuenta, señor presidente. Se encuentran presentes del Servicio Nacional de la Discapacidad, su director nacional, don Daniel Concha. Se va a conectar por Zoom el director del Servicio Nacional del Consumidor, don Andrés Herrera. Se encuentra el presidente de la Asociación Industrial de Laboratorios Farmacéuticos, ASILFA, don Julio Jiménez, acompañado de Patricio Huenchuñir. Se excusó el Instituto de Salud Pública y solicita que se le invite en otra oportunidad. Muy bien, sobre la cuenta, senador Keiter. Varios. Gracias, presidente. Bien cortito, es según lo acordado en la sesión pasada y la posibilidad de poder incluir mayor cantidad de proyectos en la comisión, y eso obviamente queda ahí a su criterio, es que pueda considerar un proyecto que es de artículo único, podría ser bastante rápido, justamente en la sesión de la sala del día jueves, si no me equivoco, que estuvimos acá, pedí que pudiese venir ese proyecto desde Salud. La comisión en ese momento no está formada, digamos, como tal, como discapacidad y adulto mayor, entonces está radicado allá, ya se vino para acá, y es modificar la ley 2422 con el objeto de promover la accesibilidad universal a recintos destinados a la actividad física o deportiva para personas con discapacidad. Me encantaría que se pueda ver, yo creo que podría ser, insisto, rápido, y también me encantaría el día de mañana que pedirlo como presidente de la Comisión de Deporte, que vaya también para deporte y darle un poquito más de sustento a lo que podamos opinar, y justamente creo que es ideal que pueda pasar por acá primero. Entonces, eso, presidente, yo creo que puede ser importante. Hoy día está normado de alguna u otra forma que tengan espacios específicos dentro de los recintos deportivos para poner silla de ruedas, para poner personas que puedan tener algún grado de discapacidad, pero no así sobre el tema de los accesos mismos a los recintos donde hoy día, claro, te ofrecen el servicio como tal, pero mucha gente hoy día no puede lograr ni siquiera entrar. Entonces, es eso, presidente, que lo puede considerar, y en una de esas podemos también seguir avanzando con cositas. Gracias. ¿Está el boletín ahí? ¿Cuál es el boletín? Boletín 15.25.0/11. Modificar la ley 2422. Ya. ¿Alguien más sobre la cuenta o varios? Entonces, no sé si, senadora, le damos la palabra a usted para introducir sobre el proyecto. Gracias, presidente. En primer lugar, agradecer, saludar a todos que nos acompañan, por cierto, al director nacional de Senadi, y por cierto, a los representantes del laboratorio, entiendo, presidente de la comisión, y a los colegas integrantes. Bueno, en primer lugar, agradecer esta buena disposición, por supuesto, de ver este proyecto. La verdad es que nosotros hemos presentado 5 proyectos, yo no sé si los 5 van a estar en esta comisión,
sería bueno después revisarlo, pero ahora lo que nos ocupa es el primer proyecto que veo que está en tabla y por eso reitero mi agradecimiento. Ahora, el fundamento es bastante simple. Nosotros lo que queremos es que efectivamente exista un etiquetado universal en el etiquetado, digamos, de medicamentos, la posibilidad para las personas que hoy día usan el sistema Braille y que en realidad se cumple muy parcialmente. Y nosotros consideramos, perdón, de que debe haber un enfoque que tiene mucho más que ver con derechos y en ese sentido también dar accesibilidad mucho más moderna, usando otras tecnologías que incluso pueden ser más económicas que el propio sistema Braille y que además implicaría darle acceso a personas que no necesariamente tienen discapacidad visual. Nosotros tenemos personas que puede ser, o sea, el sistema QR, al cual yo estoy aludiendo, pero además puede ser que hayan otras, efectivamente, aplicaciones, puede aumentar significativamente el número de beneficiarios, porque por supuesto puede dar soporte audiovisuales que puede contener una descripción, subtítulo, al lenguaje de señas y una serie de otros, digamos, medios que permitiría entonces informar mucho más que solamente el nombre y fecha de vencimiento, como actualmente ocurre en principio con los medicamentos que están envasados, porque podría dar incluso el gramaje o alguna... A lo mejor incluso, no sé, eso ya sería más largo, pero también contraindicaciones o precauciones que deberán existir. Y en ese sentido creo que nosotros debemos ponernos al día con las tecnologías. Y claramente hoy día el QR se está usando en muchas aplicaciones, o sea, como aplicación en muchas áreas diferentes, hasta aquellas que todos nosotros probablemente nos ha tocado ir alguna vez, incluso hasta los restaurantes, en fin, cada vez más se está usando el QR que tiene la facilidad de poder entregar una multiplicidad de información muy necesaria, indispensable y que puede ser, como dije, hasta incluso quizás más económico. Y la otra, digamos, enfoque que tiene esta moción, que es bien importante, es que nosotros hemos constatado que el ISP hasta ahora no realiza fiscalizaciones. La razón es porque no tiene un instructivo como tal. A nuestro juicio sí está en condiciones y debiera realizar fiscalizaciones. Las únicas fiscalizaciones las ha realizado parcialmente a través de derecho al consumidor, por algún reclamo, pero no existe como una política oficial de nuestra institucionalidad pública y a mi juicio existen las condiciones para que lo haga y debiera hacerlo. Y como ya he dicho, si se ocupa más esta aplicación, hasta puede que resulte más económica, digamos. Entonces, en un gobierno anterior, yo me acuerdo, el ministro Mañalich, según unas notas de prensa, se había comprometido a ingresar una indicación en la materia de ley fármacos 2, pero desconozco por qué razón después no se hizo. En todo caso, creo que es importante entonces que exista una mayor fiscalización y que ojalá esto de verdad se aplique, que no me interesa tanto la sanción. Que exista, digamos, una forma en que podamos que efectivamente nuestros fármacos tengan aplicaciones que permitan a personas con discapacidad visual, ciegos u otros, que también puede ser otras posibilidades, digamos, de gente que no tenga necesariamente el acceso universal para poder acceder a la información fundamental en el etiquetado del medicamento. Y a nuestro juicio esto puede ser muy importante porque más que la sanción en caso de no aplicarse, a mí lo que me interesa es que la gente acceda y tenga, por supuesto, el acceso a esa información que quiera ser más universal, pensando en algo tan delicado como son los fármacos, al cual inevitablemente toda la población tiene que llegar tarde o temprano, unos más y otros menos, pero tarde o temprano toda la población llega. Entonces, cuanto mejor apliquemos una medida que es de carácter universal en el sentido de la accesibilidad universal, de un enfoque más bien de derecho hacia esos usuarios que se llamen ciegos, discapacitados visuales parciales u otros, puede ser incluso un adulto mayor que ya a esta altura yo creo que en nuestros teléfonos móviles es un porcentaje muy alto de la población que ocupa teléfono inteligente y por lo tanto el que se vayan capacitando como para acceder a través de, por ejemplo, un QR o puede haber otras aplicaciones, se les hace bastante más sencillo de lo que pensamos. Entonces yo, francamente, casi estaría y después yo lamento, perdón, debía haber partido por esto, junto con agradecer que se pusiera en tabla, yo tengo que, desgraciadamente, otra comisión de la cual soy integrante y tengo que después retirarme, pero me parecería interesante y va a quedar en todo caso mi asesor, escuchar a los laboratorios para ver si ellos comparten, digamos, lo que yo estoy diciendo. Yo estoy segura que es posible y aplicar, digamos,
este QR u otro que nos permitan tener, como dije, mayor información. Y reitero, más que las sanciones, que nosotros igual respetamos lo que actualmente existe, sino que a nosotros lo que interesa más que nada es que se cumpla con el objetivo que la gente acceda a esta información. Entonces, por eso nosotros lo único pusimos un piso mínimo, no hemos elevado ninguna multa o eventualmente, pero sí insistir y quizás cuando más adelante ustedes reciban al ISP, quizás saber las razones por las cuales ellos consideran que no les corresponde hasta ahora fiscalizar. A mi interpretación debiera sí, porque está una ley vigente de inclusión y a mi juicio la autoridad sanitaria debiera ejercer su rol fiscalizador al respecto. Eso es lo que yo quería hacer. Y yo entiendo, presidente, que ya algo comenzaron a ver ustedes en una sesión pasada, que yo no podía estar presente, pero ahora, porque yo insisto, perdón, el ISP, porque es obviamente la autoridad, digamos, encargada de todo el territorio nacional de control sanitario de los productos farmacéuticos. O sea, que a mi modo de ver es como evidente que debiera, y si hay una falta de explicitar algo al respecto, bueno, debiera Salud encargarse, pero a mi modo de ver es un hecho que a mi juicio el ISP debiera fiscalizar. Ahora, a mí lo que me interesa saber además es que nosotros pudiéramos saber eventualmente el incumplimiento. Yo me imagino que está dirigido fundamentalmente, supongo, a laboratorio, en el caso que, más que farmacia. Ahora es cierto, entiendo que usted, presidente, señaló el caso de farmacias, por lo menos en consultorios, que no siempre vende el medicamento completo, sino fraccionado, a lo mejor viene sin caja. Son casos más bien excepcionales de consultorio. Yo entiendo que todas las farmacias comerciales siempre vienen con sus cajas completas, pero aún así se podría buscar una alternativa, porque no le van a entregar la mano, a lo mejor en el envoltorio, o buscar la alternativa que pudiese igual incluir el código QR u otro, repito. Nosotros pusimos el código QR porque es más extendido hasta ahora. Yo veo que es de bastante uso, de una manera importante por la población. Así que yo pienso que es subsanable este hecho en caso que nos encontremos en algunos lugares donde pueda haber un medicamento fraccionado, o buscar qué se puede hacer al respecto. Pero en todo caso, la gran mayoría, casi la totalidad de los fármacos que están en nuestras farmacias vienen, por supuesto, en sus cajas y por lo tanto yo creo que sería bastante más sencillo incorporarlo como posibilidad. Así que es lo que yo me quería señalar, es bastante simple, pero sin embargo apunta a un tema que me parece bien importante, digamos, que es tenemos que seguir trabajando, y esta es la comisión especializada con mayor razón, no solo para adultos mayores, sino la discapacidad, en la cual nosotros miremos siempre, y además estamos comprometidos, el convenio que tenemos internacional sobre y que nosotros adherimos sobre la discapacidad, con una mirada de derechos, no una mirada, digamos, con un carácter protector, sino que estamos hablando de derechos que tiene la población de acceder y que evidentemente en nuestro país no se cumple en muchos rangos, porque si hablamos de accesibilidades universales físicas, estamos en un tremendo debe, pero es muy difícil ponerse al día lo que ya se construyó. Ahora la idea es que de aquí adelante cumplamos con el acceso universal, que no siempre se cumple. Lamentablemente en nuestra región de Valparaíso, por características topográficas como es y las antigüedades de muchas edificaciones, difícilmente va a poder cumplir. Así que eso es lo que quería decir en relación a este proyecto, presidente. Y recordar, no sé, se lo voy a dejar al secretario, no le puse el número de boletines, pero igual que a mi asesor, porque son 5 los proyectos que nosotros hemos presentado, incluido este, o sea, 4 más, que yo pienso que esta comisión es la que debiera efectivamente revisarlo. Yo no sé si están en salud. ¿Perdón? Puede que haya uno en salud, pero bueno, en realidad hay uno en salud, pero quizás también lo puede revisar la Comisión de Discapacidad, porque son distintos. Porque uno, en la inclusión laboral de personas con discapacidad en la ley de compras públicas, efectivamente son distintos derechos, digamos, pero el derecho a la información de las personas con discapacidad, ahí a lo mejor van a querer que vaya a Constitución, por eso va a ser muy largo y ojalá no caigan en Constitución, pero a mi juicio hay normas actuales discriminatorias contempladas en el Código Civil, porque es muy antiguo, que se refiere específicamente a ciegos, sordos y sordos mudos, que realmente hay una total arbitrariedad y que perfectamente deberíamos avanzar en una revisión, una comisión como esta, para ir dejando atrás. Y voy a poner un ejemplo bien concreto. Hace bastante ya años, no tantos, pero hace un tiempo atrás, yo recibí una carta
de un muchacho estudiante de Derecho, ciego, que su anhelo era llegar a ser un miembro del Poder Judicial. Y de acuerdo a nuestro código, hasta ese momento era imposible porque estaba expresamente prohibido. Y eso me motivó a presentar una moción que me siento hoy día muy contenta y muy orgullosa porque finalmente hoy día es ley. Y por lo tanto, un estudiante, digamos, un abogado ciego, evidentemente ya puede ser parte del Poder Judicial. Y eso fue aprobado sin mayor problema por las dos cámaras, no sé si unánime, pero una amplísima mayoría, y me permitió sentir que podemos abrir espacio a gente que tiene una condición de ceguera y que no hay impedimento que lo pueda hacer. De hecho, recibimos un informe de la propia Corte Suprema que avalaba el proyecto, que le parecía bien el proyecto, y es evidente que en ciertos casos específicos a lo mejor esa persona iba a tener que contar con un apoyo. Pero eso es un apoyo parcial en un cierto momento, pero en ningún caso al revés. La Corte Suprema le pareció muy positivo que fuésemos capaces de incorporar al Poder Judicial personas con ceguera. Entonces, eso solamente fue una revisión del Código Civil. Hay otras más que se mantienen todavía, que a mi juicio son bastante inaceptables, claro, 100 años después. Entonces, creo que también es una forma de poder ejemplificar de que quizás podamos avanzar, o ustedes como Comisión de Discapacidad, en algunos ejemplos de los cuales estamos todavía, desgraciadamente, discriminando a personas que tienen ese tipo de discapacidad. Hay otra que tiene que ver con incluir a las personas discapacitadas en las artes, cultura y patrimonio, no en deporte, pero puse las artes, cultura y patrimonio, porque claramente en el fondo estamos dando un puntaje mayor cuando se esté concursando por recursos en la medida que incluya a gente con determinada discapacidad. Entonces, finalmente puede que estén educaciones, entonces puede que esté educación. son comisiones nuevas, perdón. Son comisiones nuevas y quizás ver si vale la pena o no que pues vuelvan acá, porque esta es como la comisión especializada. Entonces es cierto que son distintas áreas, pero es interesante igual, o al menos que tengan una información general, por eso le voy a dejar los títulos al secretario. Pero volviendo al proyecto, presidente, yo creo que es bastante simple, pero creo que es necesario avanzar. Creo que incluso puede que le resulte hasta más fácil cumplir a los laboratorios una medida como esa, que a lo mejor en el sistema Braille puede resultar a veces más oneroso o más complejo. Lo que me interesa a mí, repito una vez más, es que simplemente nuestros beneficiarios, en este caso serían personas con discapacidad visual o ciegos derechamente, puedan acceder y con más información incluso que no solamente el título y la fecha de vencimiento. Me parece mucho más importante también que tenga el gramaje y que tenga otra información que pueda ser relevante. Y por eso me pareció y creo que también deberíamos un poco impulsar la fiscalización al respecto. Así que agradecer y reiterar una vez más que sanciones, a mí me interesa la posibilidad de abrirnos a ejecutar el que nuestras personas con discapacidad, en este caso visual o ciegos, puedan acceder a toda la información requerida y necesaria para los fármacos. Eso sería, presidente. Le agradezco. Ahí. Nos queda entonces la idea sería un código Q, pero sin cerrarse a que eventualmente a futuro hubiesen otros métodos parecidos como aplicaciones y la fiscalización que, como nos dice, carecen de instructivo del ISP, esperamos que lleguen pronto. Me había pedido la palabra el senador Keiter. Y quedamos a la espera de los boletines, senadora. Gracias, presidente. Partí por, me salté el protocolo antes de saludar a los invitados, perdón. Y partí por felicitar también por la iniciativa de la senadora Allende. Y algo lo que vimos la semana pasada o antepasada fue justamente que la idea de fondo nos parecía súper bien, muy necesaria, pero que podía rozar en grado de inconstitucionalidad por posiblemente poder tener costos asociados o funciones nuevas, en este caso bajo la idea de que el ISP o quien sea fiscalice. Por otro lado, los costos asociados a que si los medicamentos pudiesen quedar en braille o pudiesen quedar con el código QR, o si el ISP, a través de la información que tiene en su web, que hoy día entrega el tipo de componentes que tienen los medicamentos, pero al mismo tiempo una persona no vidente no podría leer eso. Entonces también planteamos la semana antepasada en que pudiese tener videos, pero también con audio, para
de alguna u otra forma cubrir a las personas no videntes y a las personas con problemas auditivos. El braille era complicado porque la cantidad de información no cabría en la caja, entonces lo ideal, bajo mi humilde punto de vista, es tratar de encontrar la manera para dejarlo obviamente que no sea considerado inconstitucional. Obviamente escuchar la opinión una vez más del gobierno, de la farmacia, y tratar de, yo insisto, de fondo es un tremendo y muy necesario proyecto, pero es como encontrar la manera de... Los laboratorios se van a hacer cargo del QR, del posible braille. El ISP está dispuesto a aumentar la fiscalización, de cambiar su web, quién financia eso. Entonces, ¿cómo se puede encontrar la mejor manera justamente para poder avanzar y concretar en un proyecto que, insisto, es demasiado necesario e importante? Eso, presidente. Sí, te tiene la palabra. Sí, gracias. Yo nuevamente reitero mi disculpa que me voy a retirar, pero quiero decirle que tiene razón el senador Keitel de preocuparse, pero esto pasó a la admisibilidad porque fuimos muy cuidadosos justamente de no estar generando ni nuevas funciones. Yo creo que cuando hablen con el ISP se van a dar cuenta que no son nuevas funciones, sino que quizás faltó en algún momento el que se señalara de manera explícita. A mi modo de ver corresponde, o ahí se verá, digamos, pero este pasó a la admisibilidad sin ningún problema, entre otras cosas porque nosotros nos preocupamos especialmente de no generar, digamos, como un recurso adicional, y reitero, quizás los representantes del laboratorio lo pueden decir con mayor, digamos, fundamento, pero es probable que incluso facilite la información de los fármacos una aplicación como un QR que lo que es mantener el braille probablemente. Entonces, buscar una modalidad a lo mejor complementaria, pero creo que de verdad estoy convencida de eso, de que no va a haber mayor problema. Creo que hasta ahora la Secretaría no hizo ninguna observación de admisibilidad, así que me quedaría un poco más tranquila al respecto. Muchas gracias. Sí, entendemos que en ese punto de la admisibilidad está correcto, pero sin embargo yo creo que sería bueno revisar y que a lo menos expongan respecto de un instructivo o algo que se tenga, que eso imagino será el Ejecutivo quien lo patrocine. Le vamos a dar la palabra entonces, tenemos a la Asociación Industrial de Laboratorios Farmacéuticos, a Silfa, al señor Julio Jiménez y don Patricio Huenchuñir. Ya entendemos que ha cambiado un poco el tenor del origen del proyecto, entonces para conocer la opinión respecto a lo que la autora señaló. Le damos la palabra. Ok, buenos días, muchas gracias por la invitación. La verdad es que es un tema no solamente interesante, sino que muy importante. ASILFA, bueno, nuestra asociación reúne 13 laboratorios, de los cuales hay 6 laboratorios que tienen planta productiva en el país, otros son importadores, ¿ya? Y fabrican medicamentos con alto estándar. Bueno, lo que expresaba la senadora Allende y el senador Keitel, la verdad es que nos parece muy importante, y esto del código QR, la verdad es que viene a facilitar la tarea, sin duda. Efectivamente, esto estaba ya considerado una ley anterior, que era incluir en código braille tanto el nombre como la fecha de vencimiento. Ahora, aquí hay que hacer una distinción del tipo de información que tienen los estuches de los medicamentos. Hay información que que no se modifica, que es el nombre, la dosis, en fin. Pero hay una información que es modificable lote a lote, y eso es muy complejo de manejar, justamente porque cambia por los lotes de producto, ¿ya? Que sería la fecha de vencimiento. Entonces, ya sea con un código QR o con un sistema de braille, el incluir la fecha de vencimiento de los productos en los estuches a nivel de laboratorio es complejo, ¿ya? Porque los estuches se fabrican, digamos, en lotes mayores, ¿ya? Y los fabrica una imprenta, por lo tanto ir modificando lote a lote, que son parcialidades, es sumamente complicado, ¿ya? Encarecería muchísimo, habría que fabricar lotes para cada, de estuche para cada lote de producción. Soluciones hay que buscar, y soluciones existen. O sea, por ejemplo, eso puede ser, la fecha de vencimiento puede ser pegada con un sticker al momento de la dispensación.
lo que también tiene otra ventaja, que sería que el acto de la dispensación sería mucho más informada por el farmacéutico al momento de la entrega en la farmacia. El paciente solicita su producto, la farmacia podría pegar un autoadhesivo con el braille de la fecha de vencimiento, además de dar las indicaciones de cómo tiene que usar el producto. Ahora, el código QR sin duda que ofrece muchas otras facilidades y también da acceso a mucha más cantidad de información. Por ejemplo, puede desplegar un texto con todo lo que es el folleto de paciente que nosotros incluimos en el producto, pero obviamente es un texto escrito. Por lo tanto, una persona no vidente no tiene acceso a eso, ¿ya? Aunque eso está normado, senadora, se supone que no puede ser menor de 6 puntos, pero es cierto lo que usted dice, o sea, a veces la letra es muy chica, la información es demasiada, son sábanas grandes de información, y eso podría estar incluido en el código QR, incluso con un audio para los no videntes, ¿ya? Lenguaje de señas, la verdad es que un audio yo creo que lo puede reemplazar perfectamente, pero sí se puede buscar la manera de entregar toda la información que nosotros también, por nuestra parte, creemos importante entregar a los pacientes. O sea, el hecho de tomar un medicamento tiene que ser una decisión informada y desde ese punto de vista, incluso estuvimos trabajando con el ISP hace un tiempo atrás, menos de un año atrás, justamente en la inclusión de códigos QR que contuviesen esta información, ¿ya? Ahora, hay toda una suerte de permisología por parte del Instituto de Salud Pública para cada cosa que uno diga o incluya en los productos farmacéuticos, que tienen que ser previamente autorizados, porque obviamente digamos, los textos tienen que estar regulados. Entonces eso indudablemente que puede significar una carga adicional de trabajo, pero eso se puede hacer sin mayor problema. Desde el punto de vista de los laboratorios, el incluir en un código QR la información de contraindicaciones, indicaciones, posologías, en fin, no es ningún problema, ya lo estamos haciendo, lo incluimos en un folleto. Por lo tanto, traspasarlo a un código QR no vemos mayor problema. Y es mucho más simple que el código braille de partida. Hay código braille de 6 puntos, de 9 puntos. Lamentablemente la ley anterior no especificó nada, no modificó ninguna reglamentación ni ningún código, por lo tanto tampoco se sabía cómo había que implementarlo. Algunos laboratorios nuestros lo han implementado, pero en forma bastante, digamos, voluntaria, porque ¿cómo se hacía? O sea, ¿quién controlaba esto? Entonces, desde ese punto de vista, lo que decía la senadora Allende, de un código QR, para nosotros es la mejor solución. Ahora, queda así pendiente lo de la fecha de vencimiento, que eso, a nuestro modo de ver, tiene que ser, digamos, al momento de dispensar el medicamento, porque eso es variable y no se puede incluir en el estuche. Muy bien, le agradecemos la exposición. Yo también creo lo mismo, que debería ser la información que está en el folleto, la misma que se digitalice. Tiene la palabra el senador Keitel. Gracias, presidente. Solo modo de pregunta no me queda muy claro y ahí me gustaría escuchar su opinión bien honesta, pero los costos asociados al QR mismo y todo, ¿viene por parte de los laboratorios? ¿O en algún momento lo que comentó que el sticker lo ponían en la farmacia? Entonces, ¿de quién sería la responsabilidad en base a su punto de vista de la impresión de que este sticker como tal, que creo que la farmacia está preocupada de vender aspirina, vender esto, no sé si le van a estar poniendo el sticker a cada uno de los productos? Entonces, insisto, lo pregunto súper de manera muy respetuosa. Entonces, yo no sé si me imagino, bajo mi punto de vista, que ya debieran de venir de los laboratorios, cada una a todo esto, los lotes se refieren a la caja individual como tal, o a una caja entera que le pongan esto y que finalmente individualmente es como lo que se mal utiliza muchas veces en el tema de los sellos de sodio, esto, también, según la cantidad de la caja, cumple o no cumple con las cosas y le ponen casi que el sello de manera de caja y no de individual. Entonces, ¿quién debiera de asumir con esos costos? Y además lo otro, que el código QR, y por lo que me explicaba también el senador Sandoval, más allá de la lectura, también debieran venir con un tema de audio. Cubrimos inmediatamente tema auditivo y de posible ceguera, pero entonces
Es eso, yo no sé si al legislar sobre esta ley, este proyecto de ley, tenemos que separar las responsabilidades de los laboratorios, las responsabilidades de la farmacia, las responsabilidades del gobierno. Yo creo que tenemos que conversar y poner todo sobre la mesa el patrocinio del gobierno, insisto, en este posible grado de inconstitucionalidad es vital. ¿Qué es lo que va a estar dispuesto finalmente el ISP en relación a los posibles costos que le puedan incurrir a ello en temas de perfeccionamiento de la web o posible fiscalización, aumento de fiscalización? Esas son mis dudas, presidente. Gracias. Sí, agradecemos la pregunta. Yo no quiero entrar como una forma de diálogo, pero a mí me parece quizás un poco peligroso dejar como que las farmacias coloquen fecha de vencimiento. No por mala fe, sino por error, pues, pero yo me iría como, no quiero echar abajo, pero quizás olvidando de la idea de la fecha de vencimiento en braille. Creo que al final complejiza el proyecto y creo, por lo menos, que lo que podemos avanzar, que hay un acuerdo, que es lo que veo, es la información que quede digitalizada, que es la información que entregan en el folleto y que esa información, me imagino, don Julio, que está aprobada por el ISP, las que ustedes entregan ya no habría que buscar una nueva aprobación. Damos la palabra. Muchas gracias. Le agradezco en todo caso, senador, la pregunta, porque a veces uno habla pensando que el resto entiende lo que uno está diciendo. No, pero no, los lotes de producción de los productos son fijos, ¿ya? Pero uno generalmente, siempre, fabrica mucho más estuches que lotes de producción de remedios, de medicamentos. Ya, por lo tanto, porque eso de alguna manera también disminuye los costos. ¿Ya? O sea, fabricar 100.000 estuches es más barato por estuche que fabricar 10.000. Por lo tanto, se fabrican lotes más grandes de materiales de empaque, en este caso de estuche. Entonces uno fracciona eso y después va poniendo, digamos, la serie y el vencimiento. Ustedes lo han visto en una de las aletas que se imprime, que eso lo hacen las máquinas en forma automática. Máquinas para imprimir braille lamentablemente no existen en los laboratorios, no hay. ¿Ya? Ahora, respecto de la fecha de vencimiento, justamente por lo mismo, como los lotes son menores que los estuches, no se pueden poner, digamos, de origen. ¿Ya? Tiene que ser, digamos, por el lote de producción. Y de ahí que la solución tendría que ser, en este caso, compartida. Si se quiere incluir la fecha de vencimiento, eso tiene que ser al momento de dispensación. Ya sea con un código QR, por lo mismo, porque yo no puedo cambiar el código QR del lote completo, siendo que después tengo que sacar fracciones de ese lote. ¿Ya? Y eso podría ser, digamos, en la farmacia. Ahora, el código QR tiene la gran gracia de que puede dar un link a un repositorio. Por lo tanto, puede haber un audio o puede haber un texto escrito. O sea, estarían cubiertas las dos posibilidades. Poniéndole según la fecha que pongan ustedes el sticker a eso, al código QR que ya tiene la información general. Sí. El código QR en relación a la fecha. Sí, pero es que esa colocación de sticker tiene que ser una máquina, o sea, tendría que ser manual. Imagínense un lote de 20.000, 50.000 estuches, digamos, el trabajo manual encarecería, pero en demasía el producto. Entonces no hay sistemas automatizados como para eso. Como lo existe para el vencimiento, que lo pone la máquina porque tiene una estación que imprime eso, pero un código QR no. Eso no, digamos, porque si no se dificultaría después la lectura de ese código. Cualquier error lo haría ilegible. Es complejo porque además hay que a una farmacia pedirle que lo... Sí, pero perdón, quizás para un caso particular de alguien con ceguera que lo pida, pero igual hay que tener una máquina para eso. Eso quería decir, o sea, en realidad los casos de que requiera una persona no vidente son bastante bajos. Y existen máquinas impresoras de código braille portátiles. Sería una solución, digamos, en ese caso. O la indicación del farmacéutico que le dé la fecha claramente de vencimiento de ese producto. Le voy a hacer una pregunta, don Julio. Dígame. No de esto. ¿Por qué un medicamento cambia tanto de valor a veces respecto de Chile o otro? ¿Es por un tema de la farmacéutica o del laboratorio? Es otro tema ese. Es otro tema. ¿O es por cantidad de habitantes, que es un mercado más pequeño? No. La verdad es que hay varios aspectos ahí.
De partida, reembolso. Hay, digamos, Chile es uno de los pocos países que no tiene reembolso en medicamentos. O sea, uno paga el precio completo, ni FONASA ni las ISAPRES reembolsan por los valores de medicamentos. Si es que usted tiene un seguro complementario y que incluya medicamentos, claro. ¿Ya? Pero en otros lados, por ejemplo, Argentina está el PAMI, en Europa existen varios, digamos, el Estado reembolsa una cierta cantidad por los medicamentos, por lo tanto, se produce una distorsión ahí cuando uno compara. Ahora, los últimos datos que hay de las empresas que verifican los costos y los mercados farmacéuticos, los productos en Chile están dentro de los promedios. Los genéricos en Chile son los más baratos de la región. O sea, uno habla de que los medicamentos son caros, pero la verdad es que un medicamento genérico aquí cuesta $1, un poco más de $1 tal vez, ¿ya? Que lo hace los más baratos de Latinoamérica. Los medicamentos que tienen marca, lo que dicen los genéricos con marca, están dentro de los promedios. Y en algunos casos existen sí medicamentos que son caros, que son innovadores porque justamente tienen todavía que pagar la inversión de la innovación. Pero en general los precios en Chile de medicamentos están o a la par del resto o más baratos. O sea, yo diría que es más bien una percepción de cuando uno tiene que comprar un producto que obviamente no encuentra caro. Pero... Bueno, y lo otro... sí. Sí. Porque, a lo mejor puede ser un problema de información, porque uno tiene la sensación de que y colectivamente, en el colectivo de la gente, ¿verdad? Que nos pasa mucho a nosotros, que somos de la zona extrema, Van a comprar que Argentina. no tenemos frontera, ¿verdad? Y la gente compra en Argentina, y ¿cómo tanta diferencia de precio? Sí, es que Entonces, Argentina es un caso bien especial por la situación que han tenido con el tipo de cambio. Perdón, no se olvide también de que Senabat generó, y durante las administraciones pasadas, un plan para incorporar masivamente, ¿verdad?, Senabat como proveedor de precisamente de medicamentos, y generó toda una línea Sí, de abastecimiento y que todavía... y lo está haciendo. Pero ahí hay dos tipos de mercado también. O sea, está el mercado de la farmacia y está el mercado de las licitaciones, que son dos mercados completamente distintos. Y los precios son distintos justamente por las características de cada uno de los mercados. Las licitaciones son grandes volúmenes con plazos fijos, en fin, entonces eso permite que los laboratorios puedan tener un precio más atractivo en el sentido de que es una transacción que está asegurada por un pedido determinado también y volúmenes. Todo eso es bastante, digamos, con menos certidumbre. Porque la farmacia, los medicamentos que no vende, los devuelve al laboratorio y el laboratorio los tiene que asumir como pérdida. En cambio, cuando uno le vende una licitación a Cenabas, ese producto no vuelve al laboratorio. Le doy la palabra al senador Velázquez, que me lo pide. Presidente, quizás escapa un poco al tema central, pero el pase que usted nos da, en el sentido de que efectivamente, si vamos, por ejemplo, al mercado de los lentes ópticos, se nos da en el norte que en la ciudad de Tacna uno compara los precios y la cantidad de chilenos que llegan a comprar el lente óptico allá, y no solo el lente óptico, sino que se llega al hospital solidario peruano, pero tiene un nombre parecido a eso. Y uno pregunta y el 70% son chilenos de Arica a Punta Arenas, porque en un momento uno pensaba que, no sé, pues llegábamos a los demás al norte, Arica, y Antofagasta, Calama, pregunta, Valdivia, Punta Arenas, Puerto Montt. Entonces, interesante, no es lo que nos convoca hoy día, pero para revisar, son solo percepciones. Efectivamente, tenemos países vecinos que venden una buena cantidad de productos en un costo de precio bastante conveniente. Al rato parecemos acá abusivos. Entonces, en conjunto, revisar me parece en algún instante, presidente, esta apertura que hay, porque en el fondo lo que buscamos es mejorar las condiciones de vida de los chilenos en cuanto a costo, precio, trato, acceso. Es interesante el tema que coloca, que no es lo que a lo mejor don Julio nos puede, pero sus comentarios nos ayudan a ilustrar bastante por dónde podríamos dar forma a propuestas de proyecto de ley que nos beneficien a todos. Sí, gracias. Sí, pero mire, es cierto lo que usted dice, incluso las consultas médicas, y hubo problemas también con la medicina estética cuando iba la gente a hacerse cirugía estética a Tacna, pero en general...
Sí, así es, ¿no? En todos lados se da, sí, sí. Pero por ejemplo, en el caso de los medicamentos, si fuera tanta la diferencia que existe con los países, digamos, limítrofes, habría una gran cantidad de productos de esos países que se vendiera acá, como pasa con los cigarrillos. Los cigarrillos son más baratos afuera por los impuestos que se cobran acá, y vemos nosotros una gran cantidad de contrabando de cigarrillos. En el caso de medicamentos, eso afortunadamente no se da por motivo de salud pública, ¿ya? Pero eso quiere decir que el diferencial de precio que existe entre Chile y los países limítrofes no es tan grande como para dar origen a un mercado, digamos, paralelo de contrabando. Senador Sandoval. Sí, comentábamos recién con Keitel, y uno empieza a entusiasmarse con respecto a algunos temas, pero uno de repente ve, no sé si más remedio en las calles que en las propias farmacias, ¿ya? Y fue a propósito de cómo regulamos la calidad de la información, el tipo de productos que se está adquiriendo y además que cumplan con todas nuestras exigencias. Cuando uno muchas veces no ve cajas, sino que ve cosas a granel. Y uno se pregunta, ¿de dónde saldrán toda esa cantidad de...? Hace poco un reportaje de prensa de los miles de productos de esta naturaleza encontrados. Bueno, la gran duda de dónde vienen, ¿verdad? Le damos la palabra a don Julio y ahí seguimos con Cernac, porque son los tiempos. Salimos un poquito del tema, pero sí, efectivamente, sí, sí. Lo que pasa es que, mire, aquí hay un acto de salud que va no solamente con el medicamento, sino que esto comienza con la consulta. Ahora, ¿qué pasa cuando los accesos a las consultas médicas son, digamos, precarios o no son lo suficientemente expeditos? La gente tiende a saltarse esa parte porque quiere alguna solución rápida, y eso da origen a este mercado paralelo de medicamentos que uno ve en la calle. ¿De dónde salen esos productos? Bueno, muchos de esos productos son orígenes de robo o de filtraciones de incluso entidades, hospitales o entidades públicas. Y, y eso da justamente origen a ese mercado paralelo, que ya es una mafia, que también hemos estado nosotros en la asociación trabajando con el Instituto de Salud Pública y con algunos ministerios, porque en realidad es una preocupación grande, pero eso tiene que ver no solamente con el medicamento, sino que con el acceso general a la salud, ¿ya? Cuando uno no tiene la receta, en la farmacia probablemente no va a poder comprar el producto, pero eso lo soluciona comprándolo en la feria o en la calle a la salida de Santiago Centro. Entonces se evita también tener que hacer la fila para ir al médico, para que le entreguen el producto, y lo soluciona comprándolo en el mercado paralelo que es la calle, con todos los inconvenientes que eso trae, que es una cosa que también estamos tratando de trabajar con las autoridades porque nos preocupa. ¿El proyecto que se está tramitando en Constitución? Del senador Castro. Sí, sí. Ya. Cerramos. Gracias, presidente. Sí, la última pregunta es también siempre con mucho respeto y yendo directamente. ¿Qué creen ustedes como laboratorio o qué responsabilidad debiera asumir hoy día el gobierno, el Estado chileno en este tipo de proyectos y otras cosas que podemos tener hoy día, o en vacíos legales o en proyectos o en leyes que finalmente tampoco existan? Pero ¿qué responsabilidades bajo el punto de vista de ustedes y específicamente dentro de este proyecto debiera de intentar asumir, ya sea si tiene costo, ya tiene responsabilidades adicionales, pero para que funcione bien, sumado a lo que los laboratorios mismos, obligados, mandatados por la ley, le solicitaría, pero para que ambas funcionen y que el proyecto llegue al fondo de lo que estamos buscando, que es lo que dije antes con la senadora Allende presente, que me encantaría que resultara, y voy a tratar de humildemente apoyar a que avance, pero para encontrar esa solución me gustaría también escuchar esa opinión de ustedes, de decir, creo que el gobierno debe asumir con este tipo de cosas y en conjunto lograr el fondo y el fin de este proyecto. Bueno, a ver, en cuanto a qué cosas asumir, yo creo que lo principal en esto es que lleguemos nosotros también a un buen acuerdo en cómo tomar este problema y cómo solucionarlo. O sea, lo que nos gustaría es que se nos escuchara en el sentido de que hay cosas que podemos hacer y cosas que sencillamente no podemos hacer o no podemos hacer con la celeridad o, digamos, al nivel de costo que eso significaría, como por ejemplo esto que estamos hablando de la fecha de vencimiento. Y por lo tanto,
ver qué es lo que es posible, que no nos pase lo que pasó con esta ley, la que ya existe, que al final se hace inaplicable, ¿ya? Porque, claro, considera aspectos importantes, pero que en la práctica no se pueden aplicar. Por lo tanto, el Estado ahí tendría que ver la manera cómo arbitrar de que esto tenga, digamos, sea razonable en el sentido de que se pueda cumplir y cada parte tendrá que asumir, digamos, lo que le corresponde. ¿Ya? Pero para nosotros principalmente lo que nos interesa es llegar, digamos, a un acuerdo en qué podemos hacer y que no se nos pidan imposible. Muy bien, le agradecemos la presencia y vamos a continuar con el director del CERNAC, don Andrés Herrera, que entiendo está conectado. No sé si puede colocar en pantalla. ¿Se encuentra don Andrés? Permítale compartir pantalla, por favor. Si se nos fue, alegámosle al CERNAC. Ahí está. Sí. Sí, Hola, presidente. Muy buenas tardes. Muchas gracias, presidente. Voy a presentar, si me permite. adelante. Le damos la palabra, se ve en pantalla Sí, ya su ya, presentación. presidente. Muchas gracias por la invitación, presidente. También saludar a todos los senadores, por supuesto, y a todos los invitados. Bueno, nuestra presentación es, bueno, relativamente breve. Tenemos un primer punto desde el punto de vista de abordar las distintas modificaciones que se consideran en este proyecto de ley desde el punto de vista de la discapacidad y los derechos de la y los consumidores, cuál es el diagnóstico que tenemos respecto de la regulación actual y cuáles son los comentarios a este proyecto. Desde el punto de vista de la discapacidad y la perspectiva de los derechos de los consumidores, bueno, de hecho un estudio del propio Servicio Nacional de la Discapacidad, SENADI, habla de un 17,6% de población adulta en situación de discapacidad y un 10% de ellas presentan una discapacidad o condición permanente o de larga duración que tiene que ver con la ceguera o con la discapacidad visual total o parcial. Es decir, ahí incluso más allá de la discapacidad visual total que equivale a la ceguera, existen evidentemente un alto porcentaje de personas que sufren esta discapacidad. Y desde el punto de vista de las relaciones de consumo, estas personas, por supuesto, son consumidoras y consumidoras que están en una situación de hipervulnerabilidad, lo que supone que más allá de enfrentarse a una relación de consumo que por sí es asimétrica respecto de los proveedores, en este caso el mercado farmacéutico, las farmacias, donde se expenden este tipo de productos, al mismo tiempo tienen una vulnerabilidad derivada de su condición de discapacidad. Entonces, es una especial preocupación para el CERNAC, toda vez que aquí tenemos un foco permanente respecto de los consumidores hipervulnerables que también se suman a condiciones, por ejemplo, etarias de personas, adultos mayores que al mismo tiempo pueden tener discapacidades visuales y al mismo tiempo son consumidores habituales de productos farmacéuticos o medicamentos, lo que hace obviamente considerar este contexto para efectos de su regulación. Ahora, del punto de vista del diagnóstico, presidente, primero, hay un reconocimiento explícito y genérico en la ley del consumidor respecto de garantizar a todos los consumidores y, por cierto, dentro de ellos a los consumidores vulnerables, por supuesto, digamos, acceso a información veraz y oportuna. Y esa, evidentemente, el contenido de esa información tiene que tener en cuenta el destinatario de la misma, del punto de vista de a quién en definitiva se está enfocando esa información, porque al mismo tiempo toda la información relativa al uso de determinados productos, entre ellos los medicamentos, su composición, sus ingredientes, etcétera, son información básica comercial y esa información básica comercial también es relevante a la hora de entregar esa información
en la rotulación, en el etiquetado, porque es una obligación primordial y esencial de todo proveedor. Y también hay que señalarlo, presidente, que la ley del consumidor ya establece como una infracción propia asociada a la ley del consumidor el incumplimiento de la obligación de rotulación, tanto de bienes como de servicios, cuando corresponda. Y si bien se establece esta obligación general, no se indica expresamente de qué manera se debe hacer esta rotulación, y eso se deja más bien a regulaciones legales o infralegales específicas o sectoriales. Por lo tanto, más allá de las infracciones que pudieran haber al reglamento sanitario de alimentos, por ejemplo, o a los reglamentos asociados a los medicamentos o a las normas del Código Sanitario, por ejemplo, ya existe una infracción propia de la ley del consumidor que tiene asociado también una sanción de multa respecto a la rotulación, que está asociada, como decía, al concepto de información también básica comercial que debe proveerse a los consumidores, teniendo en cuenta, insisto, el destinatario al que va dirigida esa información. Por lo tanto, si se trata de un consumidor más vulnerable, deben establecerse los mecanismos adecuados por parte del proveedor para que esa información pueda ser procesada. Ahora bien, del punto de vista del proyecto en particular, si bien ya existía en la ley de inclusión social el artículo 32 que establecía que eh, los productos farmacéuticos, alimentos de uso médico y también cosméticos debían contener a nivel reglamentario normas que aseguraran la debida protección de los discapacitados visuales, no se establece, a nuestro juicio, de una manera concluyente y categórica la obligatoriedad de que en este caso los productos farmacéuticos o medicamentos particularmente debiesen tener un rotulado en sistema braille, más allá de que se establecía como una posibilidad al decir tales como la rotulación con sistema braille de dichos productos. Y por otro lado, el reglamento del Sistema Nacional de Control de Productos Farmacéuticos de Uso Humano del 2010 establece una regulación de envases y rotulados, pero no se establece expresamente la obligación de rotular en braille. En síntesis, nosotros como Servicio Nacional de Consumidor, por cierto, con este contexto que hemos dado, estamos en la línea de apoyar el fortalecimiento de la regulación en esta materia de manera tal de plasmar la plena inclusión de las personas en situación de discapacidad, particularmente discapacidad visual, total o parcial, en todos los actos de consumo, siendo una de esas vertientes la comercialización de medicamentos, pero también plantearlo desde una perspectiva general respecto de los consumidores hipervulnerables, particularmente en situación de discapacidad, para realizar actos de consumo directamente, sin intermediación, en todos los mercados, no solamente en el mercado farmacéutico, no obstante que este es un foco del mercado farmacéutico importante desde el punto de vista de la población objetiva que atiende y prioritario también para el CERNAC. Desde ese punto de vista creemos que en general el proyecto constituye, por cierto, un avance para precisar, clarificar este mandato legal de incorporar el sistema braille para las personas con discapacidad visual total, y otorga, por cierto, entre ellos al CERNAC, una mayor certeza para efectos de poder fiscalizar con claridad el cumplimiento de estas nuevas disposiciones que en definitiva se puedan dictar. Sin embargo, hay que considerar también que aquí hay otros universos de personas vulnerables que este proyecto también buscaría ampliar, y nosotros también estamos de acuerdo en eso respecto de personas particularmente sujetas a una situación de discapacidad visual parcial o situaciones de discapacidad motriz o de otra naturaleza que permitan que puedan acceder a información básica comercial también asociada al uso, dosis de medicamentos, información de composición farmacéutica de los medicamentos, que esté orientada a que pueda ser directamente procesada sin intermediación por parte de estos consumidores. Y en ese sentido, también creemos que
en general va en la línea correcta también la incorporación de mecanismos como el código QR, que tenga acceso tanto a texto, video, etcétera. Lo importante es que, a nuestro juicio, cualquier, digamos, esfuerzo que se haga desde el punto de vista del acceso a información tan relevante como de uso, de composición y recomendaciones y contraindicaciones de los medicamentos, pueda ser accesible por parte de estas personas con discapacidad directamente sin intermediación de un tercero. Y eso es importante tenerlo en cuenta al momento, por ejemplo, de los códigos QR, que si hay personas con una discapacidad parcial pero importante, alguien podrá tener que escanear este código para poder acceder a esta información. La idea es que sean mecanismos de muy fácil acceso directamente por estas personas. Y de esta perspectiva, nosotros tenemos un rol como Servicio Nacional del Consumidor respecto no solo de la rotulación en general de productos, sino que en este caso de establecerse obligaciones específicas, sea por parte de los laboratorios, sea por parte eventualmente de las cadenas farmacéuticas, de que esa información finalmente se brinde y se entregue de acuerdo a lo establecido por parte, digamos, de la ley a los consumidores, y eso va más allá de quien tenga la obligación de establecer estos sellos, estas etiquetas o estos rotulados, sino que más bien quién debe proveer directamente al consumidor final esta información. En un caso serán los laboratorios y por otro lado también serán las farmacias eventualmente como intermediarias de la entrega de la información a la que también están sujetas. Por supuesto, las especificaciones técnicas entendemos que son los organismos competentes, en este caso el Instituto de Salud Pública, pero haciendo presente que ya existe una hipótesis en la ley del consumidor respecto de la rotulación en general, tanto de productos o servicios, y las especificaciones técnicas en este caso estarían dadas con ocasión de este proyecto de ley. Y para ir concluyendo, presidente, decir que, bueno, este proyecto también creemos que va en la línea del proyecto más general que está siendo impulsado también por el gobierno de fortalecer al CERNAC, y este es un proyecto denominado CERNAC Te Protege, y ahí fundamentalmente se otorga la facultad sancionatoria en el caso particular al CERNAC respecto de infracciones individuales en materia de consumo, como también se establece una obligación general a los proveedores de adoptar todas las medidas adecuadas que eviten que grupos de especial protección, como pueden ser, por ejemplo, las personas en situación de discapacidad, experimenten menoscabo o vulneración en la atención o trato. Esto es una obligación muy importante que dignifica el trato que deben brindar los proveedores, y por lo tanto, en este contexto, si no se entrega información adecuada, comprensible para los consumidores que son especialmente vulnerables, discapacitados, adultos mayores u otros, se puede también eventualmente, de aprobarse esta norma, también verificar una hipótesis de infracción respecto del trato que se debe brindar a estos consumidores. Y por último, presidente, decir que este es un proyecto desde el punto de vista de avanzar hacia entregar información más pertinente a los consumidores vulnerables de respecto de medicamentos, que ya está recogida en legislaciones comparadas de la región y también a nivel europeo, y hay otros esfuerzos también de países cercanos que también están regulando esta materia. Eso es todo, presidente. Muchas gracias. Le agradecemos. Según el Código Sanitario, el farmacéutico debe dar la información. No sé si ustedes hacen alguna fiscalización al respecto o solo funcionan a través de método de denuncia, o existe respecto a ustedes alguna, reitero, fiscalización como hablamos al principio, porque estaba quizás la ambigüedad si son ustedes o el ISP quien hace esta fiscalización. Presidente, nosotros generalmente estamos fiscalizando en general el mercado farmacéutico, fundamentalmente desde el punto de vista de la accesibilidad de los medicamentos en farmacia, de la información también de precios, de la consulta de precios, y también de la información que se debe dar tanto respecto de productos originales, bioequivalentes y bioequivalentes de marca.
En este caso, particularmente en relación con el acceso a información respecto de personas con discapacidad visual total o parcial, no hemos hecho fiscalizaciones específicas respecto a la materia, pero sí hemos hecho fiscalizaciones en general al mercado de la farmacia. No tenemos tampoco un número considerable de reclamos en la materia. Particularmente me refiero a las obligaciones de rotulación de alterada o falsa o deficiente desde el punto de vista de los medicamentos, pero en general, por supuesto, de aprobarse una norma explícita en esta materia, como decía, creo que seríamos también nosotros con un rol preponderante también en la fiscalización de estas normas dirigidas a público o a consumidores vulnerables. Le agradecemos, don Andrés. ¿Alguien quiere hacer alguna consulta respecto a esta exposición? ¿No? Senador Sandoval. Sí, muchas gracias, presidente, y saludo por su intermedio al director del CERNAC, ¿no es cierto? Director del CERNAC. Así es, senador. Sí, muchas gracias. Una consulta en una sesión, me parece, de esta la semana pasada. Hablábamos a propósito cuando se refiere usted a la información veraz y oportuna y cómo algunas ofertas, algunos temas, particularmente en el ámbito comercial y especialmente en el ámbito financiero, casi toda la propaganda termina con un mensaje final que es ni poco oportuno ni poco veraz, puesto que termina una chorizada de información en 10 segundos donde le explican a la gente, después de todas las bondades de la oferta que le hacen al cliente, dónde están contenidas las restricciones, la obligación o la reglamentación de esta norma, que resulta absolutamente ilegible y poco auditivo incluso para personas con discapacidad. Entonces, ¿a dónde está la veracidad y la oportunidad desde el punto de vista de esa información cuando realmente está lejos de cumplirse en esos escasos segundos donde la gente apenas... Yo no lo escucho, sinceramente. Ya, aparte que es una lata escuchar, ¿verdad?, en un tono que no es auditivo, no audible, evidentemente que es un problema. ¿Cómo el CERNAC verifica en definitiva esta situación cuando evidentemente lo vemos a diario en la prensa, en la radio especialmente, que es simplemente, no es ni veraz, ni mucho menos oportuna la información? Presidente, por su intermedio, senador, bueno, sí, ese es un desafío permanente para nosotros como CERNAC, como ustedes podrán también imaginar, esos fenómenos publicitarios se han incrementado no solo, digamos, en medios tradicionales, sino que en redes sociales, pero particularmente respecto a eso, ahí creo pertinente hacer una distinción, presidente, senador, por su intermedio. Es, por una parte, la información veraz y oportuna que deben entregar los proveedores al momento de comercializar directamente ciertos productos o servicios, como por ejemplo el producto financiero, cuando hay, por ejemplo, un ejecutivo del banco al momento de suscribir algún crédito, etcétera. Ahí evidentemente está la obligación de aquello. Y por otro lado es la publicidad que evidentemente tiene que, por una parte, entregar información y por otro lado, motivar al consumidor a adquirir ese producto o comercio. Ahora, esa publicidad analizada desde una perspectiva amplia, puede ser eventualmente falsa o engañosa. Falsa o engañosa cuando, por ejemplo, se entrega información derechamente falsa, no acorde con la realidad, o bien se entrega información en un primer momento que va en un sentido determinado y luego en estas frases que se entregan rápidamente contradice el mensaje principal. En ese caso, nosotros lo que hemos hecho es fiscalizaciones también, monitoreo. Nosotros tenemos cientos de denuncias en los juzgados de policía local por juicios denominados de interés general en que se persiguen a distintas conductas de los proveedores, entre ellos financieros, respecto de temas de incumplimiento de las normas de publicidad falsa o engañosa. También antes del tema de la rotulación, perdón, del tamaño de las letras, al momento de la publicidad, también en diario o periódico, etcétera. Bueno, pero eso lamentablemente en algunos casos no ha logrado cambiar la conducta de los proveedores en ese sentido con las herramientas que dispone el CERNAC. Por eso también se está impulsando este proyecto que esperamos también vea la luz, presidente, senador, respecto de la posibilidad de que el CERNAC también pueda imponer sanciones y que permitan disuadir este tipo de conducta.
Sí, muchas gracias, presidente. Sí, le agradezco, director. En realidad no es una información falsa, en realidad, una información por cumplir, probablemente por cumplir alguna reglamentación de que al final tiene que concluir con esa materia, pero es un tema que evidentemente debemos tramitarlo y a propósito de lo mismo, presidente, estamos tratando de hacer trámites en materia legislativa respecto de cómo optimizamos hoy día, ¿cómo se llama? De repente inventamos cosas, ya no se habla de burocracia, sino que de la permisiología, ¿ya? Yo creo que nosotros también en el Senado, presidente, y en el general en el Congreso debemos aplicar también la permisiología legislativa, que lo comentábamos hoy día en otro proyecto en materia de vivienda, porque hay proyectos aquí que en el Congreso permanecen años, ¿ya?, sin tramitarse. Tenemos un gran desafío en estos proyectos de darle algún margen de celeridad para corregir y no cometer nosotros los mismos errores los cuales estamos tratando de legislar, de reducir los tiempos en tramitación de hacia afuera, cuando que a veces tenemos, usted sabe mejor que nadie también, ¿no es cierto?, venimos ambos de la Cámara, de que hay proyectos que aquí llevan pero años de tramitación siendo muy eficientes. Por eso apliquemos también la permisología legislativa que señalábamos hoy día en la mañana en otra comisión. Muy bien, senador. Y don Andrés Herrera, le agradecemos la presentación y cerramos con don Daniel Concha, que viene del Servicio Nacional de Discapacidad, director nacional, para que exponga respecto del proyecto en cuestión. Por su intermedio, presidente, gracias. Yo creo que ya se ha dicho bastante. Yo solamente contextualizar que la opinión del Servicio Nacional de la Discapacidad va a tener como referente técnico y el enfoque del respeto de la Convención de las Personas con Discapacidad, que Chile ratificó el 2008 y que a través del 2010, a través de la ley 20.422, se genera la ley de inclusión que reemplaza 19.284, que era la antigua ley de integración. Es en ese sentido que todo contexto de proyecto de ley que dé autonomía a las personas, como bien lo dijo el director del CERNAC, es siempre bienvenido. Y en líneas generales, este proyecto de ley es lo que busca, que las personas con discapacidad autónomamente puedan ver la fecha de vencimiento y puedan ver en qué consiste el medicamento y cuáles son las contraindicaciones que puede tener el medicamento, que es algo muy importante, porque no puede ser que no se pueda prevenir de algo a una persona con discapacidad y que lo pueda hacer de manera autónoma. Tenemos también una presentación como para ir presentando. Me acompaña también Pilar Iturrieta, abogada de Derechos Humanos del Servicio del Departamento de Seguimiento Legislativo y Derechos Humanos. Bueno, lo primero, la moción parlamentaria que está presentando la senadora Isabel Allende con la senadora Fabiola Campillay y también el senador Gastón Saavedra, nosotros creemos que es bastante y va progresando en el ámbito de los derechos de las personas con discapacidad. Yo creo que básicamente por el tiempo hay que ir directamente a los otros proyectos relacionados que ya están actualmente y que se encuentran en tramitación. El primero es el proyecto de ley que modifica el Código Sanitario para regular los medicamentos bioequivalentes genéricos y evitar la integración vertical de laboratorios y farmacias, la Ley de Fármacos 2, con el boletín número 9914-11. Este proyecto se encuentra ya en tercer trámite constitucional, específicamente en la comisión mixta, y en lo relevante para este documento, el proyecto incorpora un artículo 128 bis al Código Sanitario, por el cual se regula la rotulación de envases de medicamentos, considerando que el formato y letras debiesen ser claras, legibles y de un tamaño que utiliza al menos un tercio de una de sus caras principales. Asimismo, aborda la situación de la denominación de fantasía. Sin embargo, lo relevante es que el proyecto establece que el reglamento deberá establecer las condiciones sobre rotulación de medicamentos, el que deberá recoger las disposiciones contenidas en la Ley 20.422. El segundo proyecto, que también está, pero está en la Cámara de Diputados, es el proyecto de ley que modifica el Código Sanitario para regular el etiquetado de medicamentos en lo relativo a su fecha de vencimiento, boletín 15.039-11. El proyecto se encuentra en primer trámite constitucional en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Su objeto es modificar el Código Sanitario, introduciendo un nuevo inciso final al artículo 100 bis, que establece que los envases y botellas de medicamentos deben señalar de forma legible y destacada
la fecha de vencimiento, indicando día, mes y año. La tipografía debe ser clara y que facilite la lectura y comprensión conforme a las características, colores y dimensiones que determine el reglamento. Ahora, frente a la moción que se está presentando ahora, en términos generales, el Servicio Nacional de Discapacidad está de acuerdo con la moción. Y en atención a los siguientes puntos. El primero, al modificar el artículo 32 de la Ley 20.422, hace aplicable el fortalecimiento de las disposiciones de accesibilidad universal no solo a medicamentos, como ocurre con otros proyectos de ley en tramitación, sino que también alimentos de uso médico, muy importante, y cosméticos. Esto simplemente con ejemplos prácticos. Un cosmético que viene con mala indicación y que, por ejemplo, a una persona se puede poner una crema que le va a hacer bien a la piel y tiene una reacción alérgica, es necesario también que una persona con discapacidad tenga acceso a esa información. Lo mismo que alimentos de uso médico, sobre todo con fechas de vencimiento. El segundo punto importante, esta moción amplía el universo de las personas beneficiarias de la norma, toda vez que elimina la referencia, y esto lo voy a ser bien explícito, a discapacitados visuales, que no es lo que dice la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad, que se refiere primero a ellos como personas y con discapacidad que tiene que ver con la condición de salud, pero siendo primero personas. Proponiendo una redacción general que se focaliza en nuevas medidas de accesibilidad respecto a dichos de producto, es decir, no solo alude a la rotulación del sistema Braille, sino que también al código QR. Yo también quisiera resaltar, porque yo creo que el código QR da acceso no solamente a escuchar lo que está escrito, sino que también el código QR da acceso a personas sordas a visualizar videos con lenguas de señas. Y aquí hay que tener claro que todo lo que tiene que ver con tecnología de inclusión es muy dinámico. Ya, por ejemplo, se están trabajando en avatares que hacen lengua de señas. Y en ese sentido también la tecnología va avanzando. Yo puedo estar conversando y ya se está pensando nuevas maneras de tener una tecnología de inclusión. En ese sentido, el código QR, yo también coincido con las personas que han dicho, es algo que ya se está utilizando, ¿ya? Y también no hay que olvidar que ya hay medicamentos que tienen en sistema Braille rotulados temas de fecha de vencimiento, eso ya existe en algunos medicamentos. Importante saber de que hay personas que nacen ciegas y que tienen un mayor conocimiento del braille, pero hay otras personas que en el transcurso de la vida van a quedar ciegas o van a perder visión. Por lo tanto, el uso del braille no es tan frecuente en ellas y por supuesto que todo lo que tienen que ver las APP y los códigos QR son una buena noticia en este sentido. Con esto se garantiza el acceso a la información a personas con discapacidad sensorial, no solo visual, sino que también auditiva, a personas mayores, de toda vez que conforme a la Encuesta Nacional de Discapacidad ENDIDE de 2022, existen en Chile 3.6 millones de personas de 60 años y más, dato que confirma con las proyecciones censales que indica que puede ser un total de 3.7 millones para el 2023, solo personas mayores. En la ENDIDE, aún usando lentes, además hay un 44,8% de personas de 60 años y más que reporta ceguera, un 1.8%, pérdida de visión un 43% como una condición de salud. Finalmente, 841.000 personas mayores indican tener severa o extrema dificultad para ver sin anteojos. Y esto es importante porque todos los que estamos aquí presentes en unos años más también puede que nosotros estemos en esa situación o condición de salud. Igualmente, el proyecto amplía el tipo de información que debe encontrarse en formatos accesibles, toda vez que la ley vigente solo se refiere a nombre de los productos y fecha de vencimiento, en tanto que la propuesta que se está presentando ahora agrega también el principio activo, concentración, indicaciones de administración, contraindicaciones y advertencias. La propuesta también incorpora un nuevo inciso en el artículo 32 que faculta a la autoridad sanitaria a convocar a la sociedad civil y expertos para escuchar sus recomendaciones sobre las consideraciones técnicas que deben tener las medidas de accesibilidad universal en una clara consagración del principio de participación y diálogo social contenido en el artículo 3 de la Ley 20.422. Importante, yo creo que, como lo dijo también la Asociación de Industriales de la Industria Farmacéutica, queremos escucharlo, pero también la Ley 20.422 dice que hay que escuchar a las organizaciones de personas con discapacidad para estar presente en esa mesa, pero quien debe llevar esa mesa por
la fiscalización que le compete es el Instituto de Salud Pública respecto a este tema. Nosotros, evidentemente, podemos participar como un organismo como referente técnico. En relación a la modificación del Código Sanitario, Senadis también tiene una opinión favorable, considerando que en el artículo 96 se establecen medidas de accesibilidad universal concretas que permitirán un mayor número de personas con y sin discapacidad acceder a información relevante en productos farmacéuticos, lo que resulta coherente con la modificación propuesta en la Ley 20.422. Así también en el artículo 174 y 165 del referido código se propone un nuevo rango de multas para las infracciones respecto de las normas de accesibilidad universal de medicamentos sugeridas en la moción, aumentando los mínimos de la multa de acuerdo al grado y al estado de cada infracción, no excediendo el rango general máximo de multas ya establecido en el artículo en cuestión. En resumen, la multa más gravosa va a ser a los que reiteradamente no cumplan la normativa. En virtud de lo señalado, Senadis estima que la moción es una buena oportunidad para establecer una amplia reglamentación del artículo 32 de la Ley 20.422, y aquí sobre todo pensando que hay que legislar hacia futuro, y vuelvo a repetir, pensando que las tecnologías de la inclusión son muy dinámicas y van cambiando con el tiempo y cada vez hay más alternativas de accesibilidad con tecnología. Y en ese sentido, con medidas de accesibilidad universal que pueden beneficiar a un mayor número de personas con y sin discapacidad. Lo anterior, considerando que a la fecha, según lo dispuesto en el artículo 5º transitorio de la Ley 20.422, el reglamento del artículo 32 se encuentra pendiente de dictación, razón por la cual este servicio sugiere establecer un grupo de trabajo integrado, al menos por el Ministerio de Salud, Instituto de Salud Pública, el CERNAC, aquí presente en esta comisión, para elaborar una propuesta normativa y las adecuaciones en el ámbito reglamentario que fueren procedentes de realizar si esta moción se convierte en ley, teniendo como base el trabajo ya desarrollado en años anteriores por estas instituciones respecto del reglamento del artículo 32 de la Ley 20.422. Muchas gracias. Muy bien, le agradecemos. Respecto a la presentación, no sé si alguien tiene una consulta. Bien. Sí, señor secretario. Presidente, para aclarar la situación para la próxima sesión, se formuló la sesión pasada una duda sobre la admisibilidad en cuanto a que modificaría las actuales facultades del ISP y del Ministerio de Salud para regular mediante decreto todo lo que dice relación con la venta de los productos farmacéuticos. Lo que hago presente es que el que se haya declarado admisible en el primer trámite en la Cámara de Origen, así como si se hubiese declarado admisible incluso en el segundo trámite, no obsta la facultad de la Comisión de pronunciarse a favor o en contra de la admisibilidad. Eso es, presidente. Bueno, dos puntos que han surgido. Recibamos al ISP, propongo, y votarlo en general después de la exposición. Y respecto al proyecto que nos pedía el senador Keitel que lo pudiéramos ver, te pedimos los invitados que propongas para la próxima sesión poder empezar a revisarlo. Sí. Senador Sandoval. No, sí, lo vamos a incorporar mejor. Me parece bien el camino, presidente, respecto al tema y agregarle las indicaciones para perfeccionar. A veces muy valiosa la exposición igual de usted respecto de la moción. De repente dan cosas de que lata, que tenemos un proyecto en tercer trámite que solamente habla para bioequivalentes, ¿verdad? No haber metido ahí todos estos proyectos y sacarlos, ya están en tercer trámite, están a puerta de salir hacia afuera. Y esto habla un poco de los enormes vacíos que quedan en materia legislativa, que se hacen cosas de repente con la mejor de las intenciones, pero después surgen otras cosas, como comentábamos recién con Keiter, y que lo señalas tú respecto a nuevas tecnologías. Estamos hablando de QR, una cosa nueva, y a lo mejor en poco tiempo más estás hablando tu avatar, ¿verdad? Con ya en otras tecnologías probablemente surgir otras cosas que además deberíamos dejarlo también incorporado en las indicaciones para por lo menos prever de que la tecnología está más rápido de que nuestros procesos de tramitación legislativa. Presidente, hay un proyecto que estamos tramitando también respecto de que tiene que ver también con el tema de adulto mayor, en relación que se presentó respecto de los espacios de descanso en espacios públicos, que quedó también ahí está en un trámite que
a raíz del COVID, ¿se acuerdan? Lo hemos tratado, sacaron y vemos a la gente en los aeropuertos, en los centros comerciales, sentándose en cualquier parte porque ya no están esos espacios. La pandemia generó todo un retiro de estos espacios de atención y se presentó ese proyecto, me parece que no me acuerdo en qué. ¿Ah? El Ejecutivo iba a considerar una indicación, Sí. no sé qué estará. Sería bueno avanzar con ese tema porque lo vemos a diario. Yo veo en el aeropuerto a la gente sentando en las maletas, en el piso simplemente, en los centros comerciales, la gente tratando de apoyarse en cualquier espacio, que me parece que va contra todas las instancias de atención también de los grupos. Señor más secretario, vulnerables. oficiamos al Ejecutivo preguntando respecto a la indicación que iban a incorporar para... No sé. Sí. Hay otro proyecto que a mí me interesa que tiene que ver con el... Te hablaba yo de los postrados para la Comisión de los cuidadores. El proyecto de ley de cuidadores está en Comisión de Salud hace varios años. Sí. Ese sería interesante poder traerlo para acá. Y él está por boletín. Podríamos pedirlo entonces. Sí. Muy bien. Habiéndose cumplido entonces el objeto de la sesión, esta se levanta. Muchas gracias.